Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta última noche de tiempo de elecciones. Estamos a pocos minutos ya que comience esta campaña electoral, la carrera hacia ese 28 de mayo, esas elecciones municipales, y vamos a terminar este tiempo en el que estamos conociendo a los principales candidatos a la alcaldía. Han pasado por aquí de la provincia y también en estas últimas semanas a la alcaldía de Valladolid. Hoy saludamos al alcalde de Valladolid y candidato socialista a la alcaldía, Óscar Puente. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, lo primero de todo, después de 15 días de ese susto, de días de recuperación casi express, lo primero, ¿cómo se encuentra Óscar Puente? Bueno, pues lo comentaba ahora en maquillaje, ¿no? Hay días buenos y malos y hoy no es de los buenos precisamente, sobre todo porque me ha costado mucho dormir esta noche. Ayer me quitaron la mitad de las grapas y bueno, no he pasado una noche muy buena. Pero la pierna va bien y bueno, estoy haciendo muchas más cosas de las que hubiera soñado hace 15 días, ¿no? Tal y como estaba. Así que hay que ser positivo y nada, seguir para adelante con fuerza. En un principio parecía que se planteaba bueno, pues muchos cambios en agenda, no ha sido así, le estamos viendo en multitud de eventos. No sé si se ha planteado modificar esta campaña electoral, que por cierto comienza ya en unos minutos. ¿Cómo se va a plantear estos días? No, cambios en la agenda ha habido, ¿eh? Yo de hecho también tengo alguna responsabilidad en la provincia y no he podido salir, ¿no? O sea, que cosas han ido cayendo, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo lo máximo que podemos. La pierna todavía pues está, no me han quitado todas las grapas, estoy todavía en una situación complicada y bueno, pues con las muletas, como buenamente puedo, pues voy yendo a los sitios, ¿no? Vamos a intentar hacer lo importante o escoger lo más importante a una costa de dejar pues a alguna gente sin atender, pero bueno, es lo que ha venido y hay que dar gracias por lo menos poder estar aquí, poder estar de pie, ¿no? Esta noche pegada de carteles. Esta noche sí. Es tradicional, hay que cumplir. Esta noche, hoy el día ha sido largo y acabará con la pegada de carteles, sí. Bueno, esta semana presentaba además su candidatura y su programa electoral. Lo presentaba, bueno, casi de una forma oficial, porque desde luego que no ha dejado de dar píldoras en las últimas semanas de todas las propuestas. Las ha resumido, bueno, no resumido, 334 puntos divididos en varios bloques. Bueno, ¿cuál puede ser un poco la línea general? Hablaba de ese lema Valladolid mejor que nunca, esas 334 medidas y sobre todo una idea en la cabeza: continuar y terminar un proyecto iniciado, yo lo decía antes de empezar, hace 4 años, y usted me ha respondido, no, son 8. Hay mucho trabajo detrás. ¿En qué línea quiere seguir? Bueno, hombre, nosotros hemos afrontado esta campaña pues en la misma línea en la que queremos afrontar el gobierno de la ciudad, con mucha ambición, ¿no? Es verdad que nosotros, bueno, después de 8 años de gobierno, quizá éramos lo que menos teníamos que proponer, ¿no? Porque la gente sabe cómo trabajamos, la gente ha visto cómo la ciudad se ha ido transformando y podíamos haber ido, digamos, adoptando una actitud más conservadora a las elecciones, ¿no? Con menos propuestas. Pero queríamos dejar claro que nuestro proyecto es un proyecto que está en marcha, pero no está ni mucho menos finalizado, ¿no? Tenemos muchas ideas, tenemos mucha ambición para la ciudad y hemos sido, yo creo, con la propuesta pues más completa hasta ahora de las que se han presentado, ¿no? Bueno, de momento solo se han presentado 2, curiosamente la de los 2 partidos que estamos gobernando, y yo creo que la nuestra es una propuesta muy completa y es el fruto de muchos años de trabajo. Yo llevo 8 años gobernando, pero estuve 8 años en la oposición también en el ayuntamiento, me he pateado la ciudad de arriba abajo, conozco muy bien sus necesidades y al final el programa pues es un compendio de las cosas que uno durante mucho tiempo y casi por filtración ha visto que se necesitan y sobre todo con la mirada puesta hacia adelante y en el espejo de algunas ciudades europeas a las que queremos también parecernos, pues bueno, que ese programa sea un símbolo de modernización y de progreso para Valladolid, ¿no? Hay muchos puntos que, digamos, retoman algunos proyectos que por razones que podemos analizar, pues se han quedado un poco en el tintero o se han quedado atrás. No sé, se me ocurren, o porque son grandes obras, por ejemplo, todo ese proyecto de integración que tiene que concluir, no se han cumplido todos los plazos, pero bueno, entendemos qué es lo que es. Algunos mercados se me está ocurriendo que no han terminado y sin embargo hay otros que sí que son nuevos. ¿Puede ser los que ha decidido presentar a través de redes sociales, a través de unos vídeos un poco más novedosos? Bueno, a ver, nuestro proyecto es un proyecto vivo y como bien dices, pues ha habido cosas que han llevado un ritmo menor del que nos hubiera gustado y otras que han ido apareciendo también, ¿no? Por ejemplo,
recuperar el Lope de Vega, el teatro, pues era algo que no estaba en la agenda hace 5 años, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ya tenemos financiación y creo que este mes mismo, seguramente no esperaremos a las elecciones, vamos a licitar ya la obra, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, al final, algo que está en constante cambio, ¿no? Y que está evolucionando, pero con una, digamos, un elemento inspirador común, que es el deseo de modernizar esta ciudad, de hacerla avanzar, de hacerla progresar, ¿no? Hace 4 años pues no teníamos 2 fábricas a punto de llegar a la ciudad, ni siquiera estaban en la agenda, ¿no? Y hoy son 2 de los grandes proyectos que queremos desarrollar, ¿no? O el parque de Pajarillos, ¿no? El parque del cuartel de San Quintín, pues tampoco era una idea que en aquel momento tuviéramos, y sin embargo pues han sido los propios vecinos los que nos han ido animando, la asociación Pajarillos Educa, y bueno, hemos visto la oportunidad de comprar esa parcela al Ejército, ya tenemos prácticamente cerrado el acuerdo, y bueno, desarrollar ese gran espacio verde. La ciudad está viva, está todo el rato demandando, está todo el rato evolucionando, y lo que tiene que hacer un gobierno es ser flexible, adaptarse, pero eso sí, mantener claramente una línea, ¿no?, de trabajo, y la nuestra está muy clara, ¿no?, que es modernizar Valladolid, hacerla progresar. Nos ha sorprendido mucho con esa construcción del parque acuático. Ha sorprendido un montón, sobre todo por la situación en la que estamos. Entre 334 propuestas, a lo mejor se podría haber eludido o no, o ha querido. Bueno, tirar es la adelante propuesta que elegimos para lanzar en primer lugar, y la verdad es que la difusión ha sido bestial, ¿no? O sea, es muy sorprendente. gana por goleada a cualquiera otra de las propuestas que hayamos hecho. También porque era la primera, ¿no?, el efecto novedad, pero también por el hecho de que es una propuesta bastante rompedora. Es verdad que la propuesta, bueno, pues tiene partidarios y detractores, y los detractores sobre todo, bueno, pues se apoyan en el hecho de que hay sequía. Sorprende también que hay argumentos un poco contradictorios, ¿no? Porque dicen, por un lado que hay sequía, cambio climático, y por otro que en Valladolid hace frío, que no hace para un parque acuático, ¿no? Yo creo que los 2 argumentos son fáciles de rebatir, ¿no? Lo primero, efectivamente, hay un cambio climático, y hoy Valladolid pues es una ciudad que tiene un verano de cerca de 4 meses, ¿no? Pero hay otras ciudades europeas, en Alemania, en Francia, que tienen una climatología mucho peor que la nuestra, incluso en España. Logroño tiene 2 parques acuáticos, y tienen parques acuáticos, por tanto el clima no es un obstáculo, ¿no? Y la sequía, hablamos de una infraestructura que utiliza agua, pero que no la consume. Es decir, el agua de los parques acuáticos, más en los tiempos que corren, lleva proyectos de reciclado y de reutilización del agua. El agua no se tira y bueno, se consume la que se evapora, pero son cantidades pequeñas. Estamos hablando también de que un parque acuático viene a utilizar el agua equivalente a un par de piscinas olímpicas. En fin, no vamos a acabar con la sequía suprimiendo el parque acuático, ni va a incidir la sequía en que el parque tenga agua, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que es una propuesta, sobre todo, que ha gustado mucho a la gente joven, a la gente que tiene niños. Es una propuesta que yo creo que es atractiva para Castilla y León, para atraer visitantes de otros lugares, y bueno, además es una iniciativa que pasa por la cesión de la parcela y que una empresa privada desarrollará, y obviamente controlada por el ayuntamiento, pero bueno, que tampoco va a ser una inversión que va a tener que hacer la ciudad. Por tanto, esa y otras propuestas, pues yo creo que están siendo en general bien recibidas, y lo que yo creo que no cabe ninguna duda es de que estamos marcando la agenda de, cuando ya digo que podríamos haber adoptado una actitud mucho más conservadora, pero nos apetecía decirle a la ciudad que estamos vivos, que no estamos acomodados y que queremos seguir evolucionando, ¿no? Al margen de plazos, ¿la pandemia hizo frenar algún otro proyecto por el camino que pensaran que podían tener terminado ya al finalizar la legislatura? No, bueno, a ver, la integración ferroviaria lleva menos ritmo del que nos gustaría, pero nosotros estamos convencidos de que los plazos que se establecieron en el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que son unos plazos que concluyen para el año 2028 o 2029 aproximadamente, tendremos razonablemente muy cerca de finalizar la integración ferroviaria. Estamos con la redacción del proyecto de la demolición del arco de ladrillo y la construcción de un paso subterráneo. Los 3 pasos de Ariza están ya los proyectos completamente rematados, solo pendientes de licitar la obra. Padre Claret está en este momento en obras. Lo siguiente será la remodelación de San Isidro. Bueno, nosotros yo creo que la integración, a medida que ya los proyectos se van cuajando, pues va saliendo adelante, y ahora llevará mejor ritmo. Y lo más importante de todo, hay 90 millones de euros en la caja de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para que todas esas obras se hagan. Es decir, no son castillos en el aire, no tenemos que recurrir a ver qué pasa, a ver quién lo paga. Está el dinero, y por tanto eso va a salir adelante, y eso es lo fundamental, ¿no? En estas elecciones, no solo uno,
Esta vez hay dos partidos que llevan como bandera de nuevo el soterramiento. Yo no sé qué piensa usted cuando ya oye esa palabra, porque además es recurrente en los plenos, en los debates, ha salido, saldrá y va a volver a salir. ¿Qué es lo que se le pasa por la cabeza? Yo creo que lo que le pasa a la mayoría de la ciudadanía de Valladolid, ¿no? Que están cansados, yo creo que es un error, desde mi punto de vista, es un error porque te resta completamente credibilidad, ¿no? Cuando tú has gobernado una ciudad 20 años, de esos 20 también gobernaste la Junta al mismo tiempo y de esos 20, 12 gobernaste España, ¿no? Te fuiste del gobierno, dejaste el soterramiento sin hacer y 400 millones de euros de deuda, venir ahora otra vez con el soterramiento, pues lo único que demuestra es que has tenido 8 años para confeccionar un proyecto de ciudad y no te has adaptado, es decir, sigues en la misma casilla. Y si estás en la misma casilla desde el punto de vista de las propuestas, ahí es donde los ciudadanos te van a dejar, en la que estás, en la oposición. Eso es así. Entonces yo creo que es un error político, pero en fin, cada uno es libre de equivocarse, ¿no? Nosotros estamos mirando hacia adelante. Perdimos 20 años y no vamos a perder otros 20. O sea, hay que darle realidades a la ciudadanía. Hoy, cuando acabemos el paso de labradores y panaderos, pues Las Delicias tendrá una entrada y una salida que incomparablemente mejora la que tenía, ¿no? Cuando hagamos los 3 pasos de Ariza y conectemos Paseo de Zorrilla con Paseo de Farnesio a través de la calle Hípica, pues tendremos una comunicación muy buena, transversal, del oeste con el este de la ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer y no engañar a la gente y no venderle motos ni ilusionarla con cosas que todos sabemos ya que no son posibles, ¿no? ¿No cree que no es ningún peligro, no es ninguna amenaza? Al contrario, puede ser una ventaja el hecho de que estos partidos se presenten. No, vamos a ver, yo fui a las elecciones en el año 2019 y ya dije que no se podía hacer el soterramiento y aquí estoy. Lo que no estoy dispuesto yo es a competir en el terreno de las mentiras, no, lo siento, es que no. Yo fui de la mano del PP cuando estaba en la oposición para hacer el soterramiento de la ciudad, apoyamos, yo lo prometí en el año 2011, hay alguno que me saca un vídeo del año 2011 que no tenía ni barba, ¿no? Claro, si todos estábamos en ese mismo barco, todos remábamos en la misma dirección, pero el que entonces llevaba el timón nos engañó y nos traicionó y nos ocultó que había contraído la deuda, nos ocultó no solo a la oposición, se lo ocultó a su propio partido, se lo ocultó al interventor, se lo ocultó al secretario del ayuntamiento que había avalado con 100 millones esa deuda y nos dejó literalmente a los pies de los caballos. Entonces, eso se terminó y hay que ser realistas, mirar para adelante y bueno, y asumir nuestras posibilidades y vamos a modernizar Valladolid. El soterramiento no es ni muchísimo menos la clave para que Valladolid avance. Hay que hacer mucha labor social, hay que modernizar mucho la ciudad, hay que aprovechar las oportunidades de los fondos europeos. Es decir, no, el soterramiento no es a vida o muerte, ni muchísimo menos. Podemos mejorar muchas cosas sin él, ¿no? Además, bueno, también hablaba de detractores en redes, que está muy dividido. Lo de las redes sociales está muy dividido y además es algo que usted maneja muy bien. Por lo menos lo maneja y está siempre presente, por cierto. No sé si por algún tipo de interés personal o si es consciente de que hay un perfil o un nicho de gente más joven, ya no solamente es un nicho solo de gente joven, pero bueno, ¿por alguna razón lo maneja de alguna manera o le interesa? Vamos a ver, las redes tienen muchas cosas negativas, ¿no? Y son, en cierta manera... Para bien y para mal, porque también tiene que torear entre todo. Sí, porque, bueno, sobre todo el anonimato fomenta que las redes a veces sean un vertedero de odio, ¿no? Pero tienen una cosa muy, muy importante y es que te permiten tener una comunicación directa, sin intermediarios, con un volumen de población muy grande. Yo tengo casi 64.000 seguidores. De esos, aproximadamente el 40% son de Valladolid. Claro, para un alcalde poder comunicarse directamente con cerca de 30.000 personas de su ciudad todos los días es tremendo. No es lo que yo les diga, sino es lo que ellos también me trasladan a mí. Y responde, y respondo a todo el mundo. Hay cosas que se ven porque van en abierto, pero yo recibo muchísimos mensajes privados todos los días diciéndome que hay una papelera en tal calle que no está bien, que hay un contenedor que está a rebosar, que hay una baldosa en una calle que tal, en fin, hay cosas pequeñas y otras cosas grandes, ¿no? Entonces, también es una herramienta de comunicación, es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo las redes intento bueno, pues aprovechar lo positivo. A veces, bueno, cometes errores, dices cosas que no son a lo mejor de recibo, pero bueno, tampoco engaño a nadie. Es decir, que yo podía tener una persona al frente de mi perfil que la llevara a mis redes sociales y opté por llevarlas yo directamente y que el ciudadano sepa. ¿Y es usted el que tuitea? Yo soy el que tuiteo, nadie tuitea por mí.
Tampoco en Instagram. Yo ahora mismo llevo dos cuentas, la de Twitter y la de Instagram. En Instagram llevo mucho menos tiempo, pero bueno, ya tengo casi 9.000 seguidores, lo cual está muy bien, ¿no? Facebook es lo que no, simplemente traslado los mensajes automáticamente de Instagram a Facebook, pero no, Facebook no me da tiempo. Entonces, estoy centrado en Twitter y en Instagram y bueno, pues no pretendo engañar a nadie, es decir, que la gente sepa que detrás hay una persona que no es perfecta. Yo tengo mis errores y tengo mi carácter y no pretendo ocultarlo. Yo creo que el que siempre es perfecto y correcto, eso ahí hay algo que no funciona, porque no es verdad, no somos así. Las personas estamos llenas de defectos y yo no pretendo ocultarlos. A veces soy respondón, a veces digo alguna cosa que no debería, a veces soy maleducado o incorrecto. Bueno, soy así, pero lo que nadie podrá negar es que estoy al pie del cañón, que atiendo a todo el mundo y que bueno, pues, trato de pulsar cómo está mi ciudad también a través de esas fórmulas nuevas que de alguna manera pues, garantizan una comunicación muy directa, ¿no? Me llama mucho la conexión que tiene con no digo gente joven, porque no sé si son jóvenes o no, al menos perfiles jóvenes, al menos es lo que tengo mucha conexión con la gente joven. El tema de conciertos o del tema cultural le lleva, que no sé si así descubre otro tipo de, bueno, pues de necesidades, ¿no? Quizá, que a lo mejor también necesiten los jóvenes de Valladolid. Claro que sí, porque yo recuerdo cuando yo era mucho más joven que ahora, ¿no? que siempre en política una de las asignaturas pendientes es llegar a los jóvenes. Llegar a los jóvenes es complicado, ¿no? Porque normalmente suelen vivir bastante alejados de la política, ¿no? Es normal, están a otras cosas. De la realidad en general. Están formándose, viven su pubertad, su juventud, momentos bueno, en los que la personalidad se va forjando. Entonces llegar ahí es muy difícil. Yo me acuerdo que yo convocaba actos en la universidad y venían 20 personas y me iba desesperado. ¿De qué manera logras llegar a ellos, ¿no? Y he encontrado un canal con el que yo consigo hablar el mismo lenguaje. Yo al final, bueno, es verdad, tengo 54 años, pero yo me siento joven. Por ejemplo, en el tema musical, yo soy una persona muy al día. Tengo además 2 hijas muy jóvenes, una muy relacionada con la música. Entonces, estoy todo el rato alimentándome de eso, ¿no? Y eso me ha funcionado muy bien para conectar con ellos. Creo que para detectar sus necesidades, pero también para adaptarme a sus gustos, ¿no? y conectar. Y yo creo que, sinceramente lo digo, creo que estas elecciones los jóvenes son los que van a marcar la diferencia en Valladolid. Creo que hay un grado de complicidad muy grande entre el ayuntamiento y la gente joven. Creo que se sienten cómplices de alguna manera de lo que estamos haciendo y a veces con cosas como la música, pero también con otras alternativas de ocio o temas relacionados con el empleo. Y con problemáticas muy concretas, como el empleo, pues la movilidad. Yo creo que la movilidad, la gente joven lo tiene muy claro. Hay una evolución de la gente. Hoy yo me acuerdo cuando yo cumplía 18 años, lo primero ibas a sacarte el carnet de conducir. Ahora es que ni el 20% de los jóvenes que cumple 18 años se lo plantea, ¿no? ¿Cree que está ahí el futuro de entender este modelo de ciudad que ustedes quieren plantear? Que muchas veces no se entiende y que también le genera muchas críticas. Sin duda. Vamos a ver, Valladolid está inmersa en un cambio cultural y como todos los cambios culturales cuesta, ¿no? Y hay gente a la que le cuesta adaptarse, pero hay que entender la filosofía que está detrás. Es decir, nosotros no hacemos esto por capricho, queremos una ciudad más amable. Queremos una ciudad más limpia, más saludable, una ciudad en la que moverse no solo dependa del coche. Por supuesto que el coche es necesario, nadie lo cuestiona y el coche es un símbolo de libertad y nos ha dado muchísimo a las personas, ¿no? Pero, a ver, que alguien me diga a mí si es racional usar una máquina de 2.000 kilos para moverte en menos de 1 kilómetro, porque es que el 20% de los desplazamientos que se hacen en coche todos los días en Valladolid es para recorrer menos de 1.000 metros. Realmente eso es eficiencia. Tenemos que racionalizar nuestros modos de desplazarnos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que la salud debe estar en el primer lugar del pedestal, ¿no? Y es mucho más sano andar, es más sano ir en bici, es mucho mejor usar el transporte público porque además es lo que garantiza la movilidad de las personas que están más cerca de la marginalidad o personas que no pueden llevar un coche, personas mayores. Hay un 40% de personas en nuestra ciudad que no tienen carnet de conducir. Si no tenemos un transporte público eficaz, a todas esas personas las estamos dejando tiradas, las estamos relegando a una movilidad de segunda. Entonces, este cambio que piensa en la salud, que piensa en el reparto equitativo del espacio público, los jóvenes lo entienden
cada vez mejor, los niños lo entienden muy bien, ¿no? Yo recibo a colegios en el ayuntamiento y me quedo asombrado de la conciencia que tienen ya sobre la necesidad de reaccionar porque el planeta se nos está escapando de las manos, ¿no? Y en las ciudades tenemos la primera responsabilidad porque el 80% de las emisiones que se producen en nuestro planeta se producen en nuestras ciudades. Tenemos que reducirlas drásticamente. Entonces, yo estoy convencido de que los más jóvenes, por supuesto, que nos acompañan de una manera más entusiasta en esto, pero también las personas más mayores empiezan a entender ese cambio de modelo y estoy seguro de que también nos van a acompañar, ¿no? Bueno, pues en ese cuidado de la salud también pasa por ahí hacer deporte, y de deporte vamos a hablar en solo unos segundos. Enseguida va a estar, no lo he avanzado, se me ha olvidado, nuestro compañero, nuestro jefe de deportes, Manuel Centeno, para poder charlar también de esas propuestas deportivas que también tiene el candidato Óscar Puente. Hasta ahora. Seguimos con todos ustedes y es tiempo de hablar de deportes, que también se ha colado en esta campaña electoral, y para ello me acompaña Manuel Centeno, jefe de deportes de la UCH de Valladolid. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Reyes, buenas noches. Aquí tienes al candidato, adelante. Muy bien, pues sí quiero preguntarle a Óscar Puente varias cosas en relación a su programa y a sus propuestas electorales, aunque ya conocemos lógicamente de la última legislatura lo que vienen haciendo en materia deportiva, pero sí que a mí me gustaría preguntarle a Óscar Puente que Valladolid es una ciudad con mucho deporte, muchos clubes, muchas o distintas necesidades y muchas instalaciones que en su gran mayoría están ya un tanto viejas, obsoletas. Y tengo la impresión de que se van poniendo parches porque son necesarios. Usted propone rehabilitar Huerta del Rey, Polideportivo Pisuerga, el Estadio Zorrilla, y falta que alguien dé un paso un tanto más decidido para hacer una infraestructura más acorde a los tiempos que vivimos en Valladolid. Bueno, más que el paso, yo creo que lo que hace falta es la pasta. Claro. Hacer un estadio nuevo, por ejemplo, de rugby, que es algo que estamos planteando, necesitamos colaboración. Ya nosotros llevamos ya tiempo hablando con la federación. No hemos querido... Fijaos, yo tengo mucha amistad con Hansen, se ofreció, bueno, hacemos una rueda de prensa y tal. Yo no he querido, tampoco quiero, es un momento en el que yo creo que es mucho mejor respetar las cuestiones institucionales, ¿no? Pero Valladolid puede transformar Pepe Rojo en un estadio de unas 10.000 personas, 10-12.000 personas, y ese es un proyecto, digamos, que entra dentro de lo realista, ¿no? Luego, el tema del estadio de fútbol ya está adjudicado al Real Valladolid, la mesa de contratación ha propuesto la adjudicación y probablemente irá a Junta de Gobierno el miércoles que viene, irá la cesión del estadio de todo el entorno por más de 50 años y con un compromiso de invertir 50 millones de euros, ¿no? Por tanto, eso se va a hacer, pero lo tiene que hacer quien lo usa, ¿no? La ciudad no puede poner 50 millones. De hecho, ya nos vamos a gastar un dinero importante en todo lo que es mejorar el entorno, los anexos. Hay que tener en cuenta que toda la urbanización exterior, la transformación del Real de la Feria en aparcamiento también, con el asfaltado que falta de uno de los tramos, la construcción de ese nuevo espacio para las casetas regionales, todo eso se nos va a una cantidad de dinero muy importante, en torno a los 8 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser realistas también con lo que se propone, ¿no? Y bueno, las instalaciones, pues hombre, tenemos el Polideportivo Pisuerga, que lo hemos mejorado, está ahora mismo pendiente de llegar la nueva iluminación, iremos a luces LED que nos van a permitir, igual que en el estadio, jugar mucho más con la luz, tener otro tipo de iluminación, marcadores nuevos, los que nos han traído los vamos a trasladar a Huerta del Rey, y bueno, vamos a tener una instalación que se ha mejorado desde el punto de vista de la acústica, se ha mejorado la grada, que se ha cambiado entera, la iluminación, marcadores y el pavimento. Recordar que el gimnasio, donde entrena todos los días el club, tiene un pavimento completamente nuevo. Yo creo que hay que ser realistas con los planteamientos y no decirle tampoco a los ciudadanos, pues vamos a hacer un polideportivo nuevo, vamos a hacer grande, vamos a hacer un estadio, porque no es realista. Pero también hay otras pequeñas instalaciones que se están mejorando o se están incorporando digamos, al repertorio, ¿no? El polideportivo de la Joe Morer es un señor polideportivo y vamos a hacer 3 en el próximo mandato, ya los tenemos planificados en 3 colegios. El deporte no es solo el deporte de élite, el deporte para el espectador, sino que también es para la formación, para la educación. Y bueno, por eso quería preguntarle, porque hay un déficit en Valladolid de instalaciones para juegos escolares, no por falta de ellos, sino porque hay muchos colegios que no se están abriendo y que no se pueden utilizar durante los fines de semana. No sé si la construcción de estos polideportivos van en esa línea, más allá de que desde la Junta de Castilla y León
indican que la competencia para este tipo de historias son suyas, que la educación depende de ellos, pero claro, si luego los colegios están cerrados, no se puede practicar deporte escolar con el incremento de niños que se ha producido en los últimos años en ese sentido. Hay ocasiones en las que uno está más guapo callado y la Junta en este tema callada estaba más guapa. El Polideportivo Ayude Morer lo ha pagado íntegramente el Ayuntamiento de Valladolid. Lo único que ha hecho la Junta ha sido desclasificar el patio, desadscribirlo al colegio para permitirnos construir ahí el polideportivo. Nosotros ese polideportivo se lo cedemos en horario escolar al Colegio Ayude Morer y el resto del tiempo lo utiliza el barrio. Y esa es la fórmula que vamos a emplear con el caso del Colegio Juan de Juni, o instituto, que va a utilizarse también para el León Felipe. Vamos a hacer lo mismo con el Íñigo de Toro, y no recuerdo ahora el nombre del otro colegio, el Miguel Delibes, y vamos a hacer lo mismo en el Miguel Delibes, ¿no? Y si la Junta quiere financiarlo, encantados, y si nos financia el 50%, pues con eso nos encontramos, pero hasta ahora lo hemos hecho nosotros. Evidentemente eso va a contribuir a mejorar las instalaciones de cara al deporte escolar, pero no solo para el deporte escolar, para algo que está siendo clave en Valladolid, que es la celebración de eventos deportivos de categorías juveniles, infantiles, cadetes, etcétera, de nivel nacional o internacional, que nos están generando un enorme volumen de ingresos, ¿no? Nosotros en el año 2015 Valladolid ingresaba al año por turismo deportivo, por este tipo de eventos, 8 millones de euros. Hoy ingresa 50. Es decir, el deporte se ha convertido no solo en una fuente de salud, de educación, en valores, etcétera, sino que se ha convertido en un recurso económico. Y si eso es posible, en parte es porque Valladolid está bien ubicada, porque tiene una infraestructura hotelera bien dimensionada y asequible, pero sobre todo porque tiene unas muy buenas instalaciones, y en eso tenemos que seguir trabajando, porque eso es un recurso luego para la ciudad, ¿no? ¿Y qué proponen para Huerta del Rey? Porque Huerta del Rey quizás es la más antigua de todas las instalaciones, que nació mal porque es un polideportivo que se hizo de aquella manera y no es ni funcional, ni accesible, ni cómodo para nadie, ¿no? Casi habría que tirarlo y hacer uno nuevo, pero... Bueno, lo primero que tenemos en el caso de Huerta del Rey es que hacer un proyecto en serio. Y es lo primero que vamos a encargar, que nos haga un equipo técnico en condiciones, nos haga un proyecto en serio de lo que se puede hacer con ese espacio, bien respetándolo, bien por lo menos aprovechando lo existente desde un punto de vista de costes, o bien, si fuera lo más conveniente, pues haciendo uno nuevo. El espacio en el que se ubica es óptimo. Nosotros creemos que hay equipamientos deportivos que está bien que trufen la trama urbana, digamos, más céntrica, ¿no? Que la gente puede ir andando, puede ir en transporte público, como es el caso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mantener el uso deportivo de ese espacio y vamos a ver si es lo más conveniente el hacer una reforma y lo más, digamos, posible, o si tenemos que ir a un nuevo pabellón, y bueno, en ese caso pues tendremos que buscar financiación de otras administraciones, porque solos es muy difícil que lo podamos hacer, ¿no? Sobre todo con la cantidad de proyectos que tenemos en marcha. Pensar, estamos con la rehabilitación del Lope de Vega, la de las Catalinas, en las dos contamos con fondos europeos, pero las dos, o sea, las Catalinas tenemos 8 millones y es un proyecto que se nos va a ir a 30. En el caso del Lope de Vega nos han dado 3 millones, pero nos vamos a ir a 13. Es decir, que a la gente no se le puede decir, vamos a poder hacer todo, de todo en todas partes, no. Hay que decir, tenemos proyectos importantes, pero necesitamos recursos para afrontarlos y no son ilimitados, ¿no? Ese gran estadio del rugby del que nos hablaba antes, con una capacidad para 10, 12.000 personas, ¿es esa misma instalación que quiere para poder realizar en ella otro tipo de eventos, conciertos a lo largo del año? En fin, no sé qué más se podría hacer allí. Vamos a ver. El problema de los conciertos en espacios deportivos, lo estamos viendo con el proyecto del Real Madrid para el Bernabéu, que quiere hacer un gran arena. El problema es que el césped se machaca. Y el deporte hoy, el propio estadio de Zorrilla es inviable para eso en este momento, ¿no? Porque cada vez que hay un concierto hay que sustituir por completo el césped. Estamos hablando de más de 300.000 euros de coste, entonces los números no salen, ¿no? El Zorrilla tiene un aforo de en torno a 35.000 espectadores, ¿no? Y eso ya para los artistas de estadio se queda muy corto. Hoy los cachés son imposibles, yo lo conozco muy bien porque estoy todo el día intentando trabajar para traer buenos grupos aquí. Y el problema de los grupos de estadio es que son cachés que están en torno a los 2,5 millones de euros de mínimo
y necesitan aforos por encima de los 50.000, y eso el Zorrilla no lo da, y no lo va a dar el estadio que hagamos para el rugby, ¿no? Nosotros tenemos espacios al aire libre, como la hípica, en el que estamos hablando de aforos de 25 o 30.000 personas que se pueden alcanzar, y son espacios que no se deterioran, no dependen, digamos, de otro tipo de actividades, y por lo tanto no se deterioran, y ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, ¿no? Pero tenemos que ser realistas. Valladolid no tiene en este momento una infraestructura para competir en el mundo de los grandes eventos musicales para foros de más de 50.000, porque eso, Guns N' Roses pues se van a Bilbao, se van a Madrid, ahora con el Bernabéu, un estadio que va a hacer pues para ese tipo de eventos hará cerca de las 80, 90.000 personas, y que ha creado un sistema en el que el césped se baja, hay un criadero con luz artificial, no sé qué. Los costes me hablan de auténticos disparates, no sé lo que será eso. Pues eso es complicado. Debe haber costado como el presupuesto de la ciudad de 3 años, poco más o menos. Pues seguramente. Entonces, bueno, yo tengo claro dónde tenemos que estar nosotros, ¿no? en ese territorio, ¿no? Nosotros tenemos una programación musical a lo largo del año, nuestras noches del Pisuerga, que funciona muy bien, tenemos festivales en el mes de junio, el Conexión Valladolid, en la hípica, donde hacemos los pingüinos, y sobre todo tenemos las mejores fiestas de España, y esto es indiscutible, ¿no? No es discutible que Vigo sea la ciudad con más luces en Navidades, no lo vamos a discutir, yo creo que la nuestra tiene menos luces pero más gusto, pero lo que no es discutible ahora mismo es que las mejores fiestas de España son las de Valladolid, y en eso vamos a seguir trabajando, vamos a darle al menos 10 días al año durante las fiestas a la ciudad de Valladolid de conciertos de altísimo nivel, en abierto, en gratuito, que atraen gente y que nos convierten en una referencia, ¿no? Última pregunta rápida. Sí, una muy rápida, porque veo también que se habla del deporte amateur, el deporte popular, con la mejora de la red de itinerarios para correr o caminar, que es una cuestión largamente demandada por los runners, ¿no? Por la gente que sale a correr por Valladolid. Es verdad que se han mejorado muchos parques, que tenemos el Pinar, que es una maravilla, pero el río. Falta quizá un poco darle al río una utilidad. Yo vamos, cuando corro, antes cuando podía y cuando me animaba más, la verdad es que es un lujo el río. Es decir, el río tiene unos recorridos y sobre todo, bueno, pues un paisaje entre árboles, es una joya. Pocas ciudades de España, bueno, de España y de Europa, tienen un cauce natural como el Pisuerga que atraviese una ciudad por el medio, ¿no? Un cauce que prácticamente no se tocó, como se ha hecho en tantas ciudades europeas, que se urbanizaron, bueno, también viven más de cara al río. Nosotros el río lo dejamos ahí y eso lo convierte en un parque, en un pulmón que es inigualable, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues tenemos que mejorar los recorridos, tenemos que mejorar algunas cosas, algo se ha hecho, la iluminación, etcétera, pero bueno, en esto yo creo que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con actividades de deporte en la calle, bueno, canchas de calistenia, bueno, el pump track, que lo estamos haciendo ya en 2 barrios, en fin, hay un montón de deportes nuevos con los que nosotros yo creo que nos estamos haciendo un trabajo bastante concienzudo, ¿no? En unos minutos va a empezar esa campaña electoral como tal, esa tradicional, esa la que bueno, nos gusta. A veces digo que la sufrimos, pero en el fondo nos gusta también a los periodistas. ¿Cómo ve la batalla electoral, entre comillas? ¿Cómo va a ser estos días? Pues sinceramente, yo voy bastante tranquilo a las urnas, ¿no? Al final, yo creo que las elecciones no son otra cosa que un examen. Es decir, uno se examina y hay un tribunal que es el público, el pueblo, ¿no? Y bueno, pues la campaña yo la planteo con ambición, como explicaba al principio, ¿no? No me he conformado, hemos querido contar cosas nuevas y hemos querido mostrar que tenemos proyectos a futuro, pero sobre todo con la tranquilidad del trabajo bien hecho y de haberle dedicado a esta ciudad pues 8 años de alcalde y 8 en la oposición, de conocerme bien en la ciudad y bueno, pues a repasar, como hacen los buenos estudiantes, ¿no? Los que pues quieren aprobar a última hora tienen que pegarse la panzada y tienen que confiar en que caiga alguno de los temas que les da tiempo a estudiarse, ¿no? En mi caso, pues voy al examen. ¿Has estudiado día a día? He estudiado todos los días desde hace ya muchos años y bueno, pues la campaña es para repasar. Bueno, vamos a tener oportunidad de vernos durante todos estos días. Han pasado por aquí todos los candidatos y, por cierto, lo vamos avanzando ya. Van a volver a verse aquí las caras, los 5, en un debate en el que estamos trabajando. Estamos organizándolo en la 8 Valladolid, va a ser el próximo 25 de mayo, a muy pocos días de las elecciones, es decir, que
vais a venir ya bueno, con mucho recorrido. Yo creo que va a prometer ese debate. A mí me gustan mucho los debates, estoy yendo a todos. Ayer no pude a uno que organizaba la Asociación de Vecinos Rondilla, porque a esa hora me quitaban la mitad de las grapas que tengo en la rodilla, pero yo soy un demócrata convencido. Yo creo que quien tiene un proyecto y cree en él, lo lógico es que lo contraste con los demás y que la ciudadanía observe y decida. Creo que esa es la esencia de la democracia. Está habiendo mucho, están participando en muchos debates, cara a cara. Yo he ido a todos, a todos. No puedo decir lo mismo del resto de candidatos. Pero además me parece muy sano que el alcalde vaya, ¿no? Vivimos una época, yo recuerdo 20 años de Javier León, yo no pude debatir nunca con él, nunca. Ni debatía en los plenos, no hablaba después, daba una rueda de prensa y tampoco iba a los debates en campaña electoral, ¿no? Y era como muy frustrante, ¿no? Yo creo que es bueno que los que se presentan como alternativa tengan la oportunidad de debatir con quien lleva las riendas de la ciudad, ¿no? Y que luego los ciudadanos pues valoren, porque esto al final no puede ser un juego de engaños, es decir, que al final los ciudadanos tienen que saber qué deciden y no pueden ir a las urnas con una confusión, o tienen que ir con el mayor volumen de información posible, y los debates son un canal de transmisión de la información muy buena y de contraste de proyectos, ¿no? Bueno, pues veremos qué da de sí todos estos días y le emplazo a ese 25 de mayo, aquí en el debate electoral. Espero además poder estar de pie ese día. Recuperado, un poco más. Un poco más recuperado. Ya por lo menos estaré sin grapas en la rodilla, que no es poco. Óscar Puente, ha sido un placer recibirle, de verdad, en este plató. Muchísima suerte en estos días, nos veremos, seguiremos tomando el pulso a esa actualidad electoral y, por supuesto, veremos qué es lo que ocurre el próximo 28 de mayo. Muchas gracias, el placer desde luego ha sido mío. Manuel, también gracias por haberme acompañado en estas 2 noches. Queda mucha noche todavía. Y queda mucha Hay campaña. partido. Hay partido. Sí, seguimos contándolo. Y a todos ustedes también gracias por habernos acompañado en estas semanas. Aún queda todavía mucha programación electoral. Les contaremos al minuto y cada día todo lo que ocurra en esa campaña electoral. Les emplazamos al próximo debate que va a tener lugar en esta cadena en la 8 Valladolid el próximo 25 de mayo a partir de las 9:30 de la noche. Todo eso en los próximos días. Cuídense, adiós.